yo vengo a cantar. Soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Mensaje de Jesús. ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de tus cosas y todo te irá mejor. Cuando te abandones en mí, todo se resolverá con tranquilidad según mis designios. No te desesperes. No me dirijas una oración agitada como si quisieras exigirme el cumplimiento de tus deseos. Cierra los ojos del alma y dime con calma: Jesús, yo confío en ti. Evita las preocupaciones angustiosas y los pensamientos sobre lo que puede suceder después. No estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con libertad. Abandónate confiadamente en mí, reposa en mí y deja en mis manos tu futuro. Dime frecuentemente: Jesús, yo confío en ti. Lo que más daño te hace es tu razonamiento, tus propias ideas y querer resolver las cosas a tu manera. Cuando me dices: Jesús, yo confío en ti, no seas como el paciente que le pide al médico que lo cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis brazos divinos. No tengas miedo. Yo te amo. Si crees que las cosas empeoran o se complican a pesar de tu oración, sigue confiando. Cierra los ojos del alma y confía. Continúa diciéndome a toda hora: Jesús, yo confío en ti. Necesito las manos libres para poder obrar. No te ates con tus preocupaciones inútiles. Satanás quiere eso: agitarte, angustiarte, quitarte la paz. Confía solo en mí, abandónate a mí. Yo hago los milagros en la proporción del abandono y confianza que tienes en mí. Así que no te preocupes, echa en mí todas tus angustias y duerme tranquilo. Dime siempre: Jesús, yo confío en ti, y verás grandes milagros. Te lo prometo por mi amor. Buenos días, amigos televidentes, gracias por estar nuevamente en su programa Jaime Arellano de la Nación. El día de hoy vamos a estar platicando con el candidato a la presidencia por la Alianza Liberal PLC, o la coalición liberal republicana sindical, que aglutina alrededor de la casilla del Partido Liberal Constitucionalista, con el doctor Noel Vidaurre Argüello. Hoy le vamos a estar preguntando cómo va la campaña, qué piensa él de los últimos acontecimientos a nivel nacional e internacional, qué piensa él de la aprobación que se dio el día de ayer, o la terminada aprobación que se terminó de aprobar la Ley de Soberanía Nacional. En fin, vamos a estar tocando diferentes temas con el doctor Noel Vidaurre Argüello. Antes de entrar con él, sí, un par de comentarios. Según el reporte del FUNIDES, la mayoría de los nicaragüenses sienten que su poder adquisitivo está peor ahora de lo que estaba antes, y creen que va a estar peor en el futuro de lo que está ahora. Y esto directamente afecta al gobierno, a pesar de
la abundancia de plata que ha salido a circular, producto de las remesas que siguen aumentando en este país, el aguinaldo, el 13º mes, que tanto el gobierno como la mayoría del sector privado ya pagaron a sus empleados. Pero la realidad de las cosas es que con esta era de información, la gente no siente que su plata rinde más. Siente que la luz, aunque anunciaron una reducción de la tarifa, están pagando iguales o en algunos casos más, inclusive de lo que pagaban antes. El precio del petróleo, del combustible, a pesar de que llegó a cifra récord, el día de ayer bajó a menos de $40 el barril. Tenía, creo que décadas, o una década, por no sé cuántos años exactamente, pero un montón de años, de que no llegaba ni cerca a ese precio. Ayer llegó. Y aquí en Nicaragua no lo sentimos, como lo sienten otros países. Salía el reporte del Nuevo Diario, ayer o antier, si no me equivoco, que a nivel mundial, como averaje, el precio del combustible se había reducido 12%, alrededor de un 12%, el precio del combustible a nivel internacional. Aquí en Nicaragua, el 1% del combustible. Inmediatamente, finalizar el programa, me llamó el presidente del COSEP y después me llamó don Alfredo Cuadra, que trabaja también con la petrolera, para decirme que lo que pasa es que ese artículo no estaba bien elaborado, pues no tenía toda la información completa, porque no se había incluido el deslizamiento de la moneda. Por lo tanto, la reducción había sido mayor, que había que agregarle un 5% al deslizamiento de la moneda. Significaría en el precio del combustible que la reducción fue del 6%. La mitad de lo que se redujo como averaje en todo el mundo. El precio del diésel, pongámosle que se hubiera equiparado. Y los salarios siguen básicamente los mismos salarios. Entonces la gente no siente que su poder adquisitivo está mejorando. Y estos son malos números para el gobierno entrando a un año electoral. Vamos a estar tocando ese tema con el doctor Vidaurre. También el último comentario que tengo, o el segundo comentario es, no sé si es arrogancia, es prepotencia, pero tanto el Frente Sandinista como sus aliados, y digo en este caso sus aliados, el ejército y la policía, en vez de tratar de calmar las aguas alrededor de muchas inquietudes que han estado saliendo por el actuar de ellos y el actuar de la policía, ahorita en estos momentos en que se estaba aprobando la Ley de Soberanía Nacional, donde ha generado una enorme preocupación por la enorme discrecionalidad que se le da al Estado y los enormes poderes que se le dan más al ejército de Nicaragua, donde hay sectores que han señalado que esta ley viene a militarizar el país. Entonces, ¿qué hace el ejército? En vez de buscar cómo calmar las aguas y mandar mensajes de tranquilidad, en uno de sus tantos negocios que tiene, porque sería interesante ver cuántos negocios tiene el ejército, pero en uno de sus negocios que tiene, que es la Universidad Americana,
en vez de mandar un mensaje de tranquilidad, ¿qué es lo que hace? Mandar un mensaje de soberbia, de prepotencia, y decir, vamos a correr al decano de la Facultad de Derecho y al doctor Álvaro Porta, y vamos a prescindir también de las labores de otra abogada o doctora que daba clase e impartía alrededor sobre temas de la democracia. Y le ordena al doctor Medina, un hombre de una tremenda reputación en este país, que los despida. Mandando al ejército el mensaje que en vez de preocuparse la gente por los poderes que está teniendo, que tiene, y que además le están dando más los diputados del Frente Sandinista, aquí el que mando soy yo, le guste o no le guste. Y además, ten bien claro, el mensaje que está mandando el ejército es que mi alianza político-partidaria con el gobierno del Frente Sandinista es hasta el fondo. Porque estos profesores fueron corridos no por incapaces o porque no estaban cumpliendo con su trabajo, sencillamente porque tenían diferencias políticas y se habían atrevido a criticar al gobierno. Entonces el ejército dice, te fuiste, pan y vino. Mensajes que deberían de preocupar, y sé que están preocupando a muchos sectores de este país. Vamos a un corte comercial, y regresamos con el candidato a la presidencia por la alianza alrededor del PLC, el doctor Noel Vidaurre Arguello. Premia Banpro sí te premia. Gana y elige tu casa, 2 pickups o 1.600.000 córdobas. Por cada 50 córdobas de compra con tus tarjetas de crédito y débito, acumula una acción electrónica y doble acción al pagar por telepagos 1-800-1530 y participa en la rifa. Premia Banpro sí te premia. Aplican restricciones. Promoción válida del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2015. Banpro, Grupo Promérica. Este es el llamado a una generación que va tan rápido que no tiene tiempo de mirar atrás. Al mismo tiempo que piensa, comenta, que se alimenta de likes. Una generación de impacientes para los que esperar 10 segundos es una eternidad. De ambiciosos que exigen más velocidad. Es el llamado a los que dicen, ¿por qué tener los pies sobre la tierra? Si lo que queremos es volar. LTE de Movistar. Vuela. Ya en Managua. El internet de verdad. Movistar. Estamos en la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua, UCAN, cumpliendo con la Ley 704 y vamos hacia la acreditación. Es obligatorio que nuestros graduados aprendan el dominio del idioma inglés y la tecnología. En UCAN, la teoría va de la mano con la práctica. 20 años formando profesionales competitivos. Practicamos en nuestros propios laboratorios. Matrículas abiertas en turno diario, sabatino y dominical. UCAN, un sitio de aprendizaje donde Dios está presente. De cualquier manera que vea el futuro, nosotros podemos darle forma. Accesibilidad, seguridad, productividad, confiabilidad, herencia e innovación, diseñando soluciones IT y de conectividad para su empresa.
Cable and Wireless Business, una compañía de creadores de historia, innovación y facilitadores del futuro. Mantente informado en cualquier lugar, a cualquier momento, con la aplicación móvil de 100% Noticias. Encuéntrala ya en Google Play Store y Apple App Store. Solo ingresa la palabra 100% Noticias, tap para ingresar y tap al botón de instalar. En tu pantalla encontrarás el icono de la aplicación. Ahora tendrás 100% Noticias en un solo lugar. Notificaciones de las noticias más importantes. Señal en vivo, actualizaciones de Facebook y Twitter, archivos en YouTube y fotos. Conviértete en la persona mejor informada con 100% Noticias, la aplicación. Descárgala hoy mismo. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Ya está con nosotros nuestro invitado, que era de los lunes, y ahora es... ¿Qué fue? Que fue de los lunes. Y ahora anda en campaña a nivel nacional como candidato oficial de la alianza... De la Unidad Liberal Republicana y Sindical. Bueno, de la alianza alrededor del PLC le vamos a hacer para ahorrar tiempo. ¿Verdad? Doctor Vidaurre, bienvenido al programa. Gracias, Jaime. Hombre, hemos visto, he estado viendo fotos y documentadas, noticias, ha estado recorriendo todo el país, ¿verdad? Fuera de Managua, ya ha estado reuniendo con gente en el norte, ha estado bastante por el lado del norte, por el lado de Chontales. Yo que tengo rato de no salir fuera de Managua, para serte sincero. Me hace falta ir a dar una gira para tener el termómetro de lo que la gente piensa fuera de Managua, porque pues, a veces hay dos mundos, la gente que está fuera de Managua y los que estamos en Managua. ¿Cómo ven las cosas fuera de Managua, hombre? Bueno, hay dos aspectos en ese sentido que destacar. En primer lugar, Jaime, hay una gran crisis económica. La gente fuera de Managua tiene menos empleo que en Managua. Managua por tener una concentración empresarial muy fuerte y además por tener todo el Estado, prácticamente el funcionamiento del Estado está centralizado en Managua. Entonces Managua tiene más ofertas de trabajo que las que hay en el resto del país. Entonces te encontrás con una crisis de empleo muy fuerte. La gente no tiene trabajo. En el norte del país, con el problema de la sequía, esto se agudizó porque muchas familias no pudieron cultivar la tierra como normalmente lo hacen en el año, todos los años, lo cual incrementó la situación de gravedad económica de esa zona, aparte del desempleo. Eso en la parte económica encontrás una crisis de empleo tremenda. No hay trabajo en el país. Esa es la realidad. Hay algunos lugares que me he encontrado que dicen, ojalá, doctor Vidaurre, aquí se pudiera hacer una zona franca en el futuro para darle trabajo a tantos hombres y mujeres que no tienen en qué emplearse. Lugares alejados de Managua. Que hace inviable, ¿no? ¿Ah? Que hace inviable la zona franca. Que hace bastante difícil una zona franca porque está alejado y el transporte es muy alto el costo, y entonces eso hace que sea poco factible. Pero la gente lo pide, algunos dirigentes lo piden como una forma paliativa para esa gran crisis de generación de empleo que hay en el país.
Después tenemos la parte social. La parte social que preocupa mucho a la gente también. Primero porque no tienen medicina en los hospitales y en los centros de salud. La gente me comenta en los lugares fuera de Managua que llegan a los hospitales y lo único que les recetan es ibuprofén y bebetina a los niños. Y a la familia ibuprofén o acetaminofén, como si fuera pastilla milagrosa. ¿Tiene dolor de cabeza? Acetaminofén. ¿Tiene dolor en los riñones? Acetaminofén. ¿Tiene calentura? Acetaminofén. Es decir, ¿tiene dolor en la pierna? Acetaminofén. ¿Tiene dolor en los huesos? Acetaminofén. ¿Tiene chikungunya? Acetaminofén. ¿Tiene dengue? Acetaminofén. O sea, y eso dicho por la gente. O sea, no es un invento. No hay medicina en los centros de salud y en los hospitales. Entonces eso hace que la gente sienta un desamparo tremendo. Entonces, ¿en qué está gastando la plata el gobierno? No sé. Porque todos los presupuestos, ¿verdad? Y la semana que viene lo más probable es que toquemos el presupuesto, la propuesta del presupuesto de este año ya tiene glosada el doctor Aguirre Sacasa, pero lo que tengo entendido es que en salud y en educación aumentaron el presupuesto. Y oigo que todos los años, oigo al gobierno, puede decir, todos los años hemos aumentado en tanto el presupuesto para salud y hemos aumentado en tanto el presupuesto para educación. Y entonces hay que la están gastando. Bueno, es importante recordarte, Jaime, y recordarle a la teleaudiencia que hace 2 meses atrás el gobierno envió una reforma al presupuesto de este año, ¿recordás? Y que le redujeron a educación más de 100 millones de pesos, porque dijeron que habían subejecuciones. Eso está en... Sí, estamos hablando de educación. No recordás, ¿verdad? O sea, no hay tal... ¿De qué sirve que lo aumenten, entre comillas, en el papel, cuando después se lo recortan en educación? Y la verdad es que yo no sé en qué se invierte el dinero del presupuesto, pero yo sí te puedo decir que cada día hay más arbolatas en Managua, y que esas arbolatas cuestan un montón de dinero construirlas, y que además de eso gastan mucho más dinero manteniéndola y en energía todos los días. Lo cierto es que la gente en los lugares fuera de Managua y en todos los departamentos se queja de que no hay medicina en los hospitales. Eso es una realidad. Y se le puede preguntar a la población. Entonces, ¿en qué lo gastan? No lo sé. Pero aquí se subejecuta supuestamente el presupuesto, porque ya te digo, educación, recordarlo, yo lo mencioné aquí, fueron más de 120 millones de pesos los que se le recortaron. Entonces ahí decimos, bueno, lo cierto es que la gente en las mediciones que hace, este es lo que dice FUNIDE, la gente no mejora, empeoró su poder de compra con respecto al año pasado. El 45% de la gente desmejoró su poder de compra con respecto al 2014. Eso quiere decir que tiene mucho menos ingresos. ¿Y por qué tiene menos ingresos? Porque la inflación, según FUNIDE y según el Estado, el Banco Central, está controlada en menos de 2 dígitos, es decir, no llega ni siquiera al 10%, anda alrededor del 6-7%. Entonces, ¿a qué se debe que si no hay inflación, es decir, no suben los productos de precio porque la inflación está controlada, ¿verdad? Y la gente tiene menos poder de consumo, quiere decir que está ganando menos? Porque si ganara lo mismo, tendría el mismo poder de consumo, dado que los precios no suben por inflación. Pero solo agregarle el 5% anual de deslizamiento de monedas, cada año va perdiendo el 5% de poder adquisitivo. Pero es que eso está incluido dentro de la inflación. El deslizamiento de la moneda está incluido dentro del rubro de inflación, porque no es inflación más el deslizamiento. Sí, pero si el deslizamiento contribuye a crear inflación sobre todos los productos importados. Pero si vos ganabas hace 4 años 1,000 pesos,
esos 4 años realmente ahorita son 980 pesos. No, es menos. Bueno, el poder adquisitivo es menos. Pero son y menos de 980. El tomate valía 8 córdobas hace 4 años y ahora vale 12. Entonces son 4 para abajo y 4 que el otro sube, ya hay 8 de diferencia. ¿Eso qué significa? Que hay menos ingresos para los nicaragüenses, porque su poder adquisitivo se está deteriorando como consecuencia de que no suben los ingresos, ¿verdad? Y más bien, por el deslizamiento de la devaluación, se está erosionando el poder adquisitivo. Esas son las cosas que te encontrás fuera. Pero también hay otra cosa que es bien interesante, y es que la gente, yo he podido sentir el cansancio de la gente por el poder absoluto de Daniel Ortega. La gente definitivamente rechaza el hecho de que aquí haya una sola persona que mande todos los poderes del Estado, que mande el ejército, que mande la policía, que mande absolutamente todo, ¿verdad? Y quieren instituciones democráticas y sienten que no hay respuesta de las instituciones del país a los grandes problemas que tienen los nicaragüenses y que aquí se hace exclusivamente lo que ordena el presidente de la República. Eso intimida también, ¿verdad? Por supuesto que intimida, y precisamente esta ley de la defensa de la soberanía lo que hace es intimidar más a los nicaragüenses, porque le da superpoderes al ejército que de por sí los tiene. De por sí los tiene, porque no hay quien no se rinda ante el ejército tendido en la calle. Entonces, le da muchos más poderes. La gente se preocupa, porque y es increíble que lo cuestionan esta ley en lugares alejados de Managua, que pareciera que no hay información suficiente. La gente tiene información, Jaime, y critica y se revela, ¿verdad?, ante la posibilidad de ser esclavo del Estado. Oye, y que además ahí se están aprovechando unos cuantos también para echarle más leña al fuego. Pues la vez pasada oí en una radio diciendo que esta ley dejaba abierta la posibilidad para que volviera el servicio militar a Nicaragua, cosa que no toca nada que ver. Esta ley no tiene nada que ver, pero repetir tantas veces una mentira que tarde o temprano a lo mejor se convierte en verdad para gente, pues para ciertos sectores. Pero la pregunta que hay que hacerse es la siguiente: ¿cuál es el objetivo de esa ley? Te me adelantaste la pregunta. ¿Cuál es el objetivo de esa ley? O sea, vos que sos... ¿Qué es lo que le hace falta a este gobierno para controlar la vida y los pensamientos de los ciudadanos? ¿Y por qué te digo que están queriendo controlar los pensamientos de los ciudadanos? Porque esta destitución de 2 decanos y de una profesora de mucha experiencia y muy capacitada de la UAM es precisamente para controlar el pensamiento de los nicaragüenses. Y aquí tiene que haber una gran preocupación, porque... A eso vale la de Gabriel Álvarez, el León también, ¿verdad? Exactamente. Las universidades, que son los centros de debate del pensamiento, ¿verdad?, en donde las ideas deben ser el centro de la institucionalidad de una universidad, ¿verdad?, se están terminando. Aquí ya no se puede discutir, ya no se puede disentir del pensamiento oficial del Frente Sandinista y de Daniel Ortega. Porque si sos un hombre que piensa distinto, diferente, o que tal vez no piensa diferente sustancialmente, pero que pone sobre el tapete, sobre la mesa, temas de debate, de discusión alrededor de la actuación del gobierno, estás descalificado. Y si sos profesor, te echan de la universidad. El colmo es que ya y si sos alumno te quitan la beca. Y si sos alumno te quitan la beca, exactamente. O te aplazan, sencillamente para que no pases, y te expulsan de la universidad. O sea, ¿a dónde estamos llegando? Eso tiene que ser una inmensa preocupación
de los nicaragüenses. ¿Cómo es posible? Y esto me recuerda que hace poco tiempo en la UAM vino aquí la periodista mexicana Carmen Aristegui, una periodista famosa de CNN, que vino a un debate sobre libertad de expresión y sobre institucionalidad y tal. Bastante izquierdoso, ¿no? Bueno, imagínate vos. Y así habían convocado a ese foro, a un seminario que ella iba a impartir, ¿verdad?, junto con otros periodistas nicaragüenses, en la UAM. Y de la noche a la mañana dijeron, aquí no. En la UAM no se hace ese debate. De nuevo, el centro del pensamiento, que debería de ser, el centro del debate, que debería de ser, el centro de la discusión de las ideas, que debería de ser la universidad, en Nicaragua está totalmente cerrado. En UNAM de León corrieron al doctor Álvarez sencillamente porque su pensamiento era disidente al del gobierno y porque criticaba y después de 20 años, ¿verdad? Exactamente, y su especialidad es Derecho Constitucional, y porque criticaba las leyes y porque criticaba las posiciones del gobierno en temas constitucionales, lo echaron de la universidad. Hombre, pero no, entonces, mi pregunta, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde queremos llegar? Y lo triste es que no hay respuesta. No hay respuesta. Ahí donde te quería llegar. No hay respuesta para decir, hombre, un momentito, ¿qué le pasa a este gobierno? El gobierno va a llegar hasta donde nosotros lo debemos llegar, hasta donde lo debe llegar el sector privado, hasta donde lo debe llegar los políticos, hasta donde lo deben llegar los partidos y la sociedad civil. Y lo están dejando llegar hasta donde quieren, porque nadie lo está parando. Así es. O sea, exactamente. Yo lo decía ayer, y me da pesar nuestra juventud, porque si eso hubiera ocurrido en los tiempos universitarios de nosotros, los estudiantes estarían parados ahorita. Claro. Habría manifestaciones, habría protestas en la universidad. Y si hubiese pasado en los tiempos de Somoza, eran bochinche. Así es. Hubiera sido bochinche. Y entonces, como efectivamente pasó. Las universidades en la época de Somoza fueron el centro de muchas actividades de oposición a la dictadura de Somoza. Le decía yo ayer a un excomisionado amigo mío, sandinista, estábamos platicando. Entonces le decía yo ayer, hombre, pareciera que la lucha del sandinismo fue para convertirse en somocismo, porque muchas de las cosas por las cuales se luchó y se peleó contra el somocismo, ustedes la están reviviendo. Porque pues, entonces me decía, no es el sandinismo, me dice. No confundás una cosa con la otra, me dice. ¿Cuál es la otra? Pues el orteguismo, me imagino que quiso decir él, pues. No me mencionó, pero me dijo, no confundás una cosa con la otra, pero es la realidad, pues esta ley, decía Oscar René Vargas, esta ley de seguridad ciudadana que pasó, le recuerda a la ley Quintana. De seguridad soberana. Le recuerda a la ley Quintana de los años 70, ¿verdad? Después ves que el Frente Sandinista está aumentando la parada, vamos de esta manera. Agarró, echó preso a un concejal y a un activista del PLI y los acusó de homicidio frustrado. Igual que a 2 diputados, los cuales desaforaron en un 2x3, siguiendo los procedimientos, pero los desaforaron en un 2x3. Bueno, perdón, pero ahí hay una discusión sobre el tema del procedimiento, porque la ley orgánica de la Asamblea dice que hay un periodo de 20 días. Hasta 20 días. Por eso, hasta 20 días, sí. durante el cual, pero si no les dieron un día. Es decir, hasta 20 días puede ser 19. Hasta 20 días que la comisión tiene para convocar y invitar y decidir. Y hay un periodo de 20 días para que los, entre comillas,
acusados puedan probar, ¿verdad?, en contra de la acusación. Porque aquí lo que se dio es una cosa completamente distinta. La única ley en el mundo que yo conozco en la que te declaran culpable antes de que te lo demuestren es la ley de inmigración de los Estados Unidos. Porque la teoría mundial, global, es que soy inocente hasta que te prueben que sos culpable. Es lo que yo decía. En el caso de la inmigración norteamericana, la ley dice que el oficial consular debe suponer que vos te querés quedar en los Estados Unidos. Eso es ilegal. Y vos tenés que probarle que no te vas a quedar en los Estados Unidos para que te dé la visa de turismo. Yo critiqué. Pero el resto de las leyes del mundo son todo lo contrario. Soy inocente hasta que no te demuestren que sos culpable. Aquí le demostraron que era culpable y punto. Vos que fuiste abogado, sos abogado y fuiste diputado. Yo critiqué tanto a Wilfredo Navarro como a Edwin Castro, que son abogados, porque sobre todo cuando fueron convocados estos diputados, las respuestas que ellos, las declaraciones que ellos dieron, es que los diputados no habían probado su inocencia. Entonces yo espérate un momentito, que estamos viviendo en otro mundo. No debería haber sido la función, vos que fuiste diputado, y aclarar, y además sos abogado, pues. La comisión debía haber, primero, revisar basado en qué la jueza mandó a solicitar la desaforación, basado en qué prueba. Y basada en esa prueba, entonces ver si realmente las pruebas justifican o no justifican la desaforación. Pero nadie presentó ninguna prueba. Ni la jueza tiene ninguna prueba que diga que esto sucedió. Entonces, ¿desde cuándo uno tiene que demostrar inocencia? Te tengo entendido que el que me acusa tiene que demostrar que yo soy culpable. Y vos te defendés de esas acusaciones y de esas pruebas. Y las pruebas que él tiene que presentar, así no las que yo tengo que presentar. Por eso te digo, esa es la ley en el mundo. Exceptuando la que te mencioné, que es la ley de inmigración. Pero sucedió, pues. Pero el resto, bueno, es que Estamos por eso, lo que quiero decir es crónica de una muerte anunciada. Lo que quiero decir es, ya se sabía que lo iban a hasta dónde van. Ahora, después le pusieron la soga al cuello, pero le dijeron, no te vamos a ejecutar ahorita. A uno lo sacaron, al otro le quitaron la desaforación, lo desaforaron, pero dicen hasta en marzo del juicio. Viendo nuevamente cómo aquí se aplica la ley a como ellos quieren. Porque a Brooklyn Rivera lo desaforaron y le quitaron la diputación sin ninguna acusación, solo porque sabían que iba a ser acusado, supuestamente, y hasta la fecha no ha sido acusado. Así es. Es más, no te extrañe verlo de nuevo en la asamblea. Bueno, en este país ya no me extraña nada. No te extrañe verlo de nuevo en la asamblea, igual como viste a Alejandro Bolaño. Después de un año que le quitaron la diputación, se la devolvieron. Porque había mentido diciendo que había nacido en Masaya, tenía una cédula que dicen que había nacido en Masaya, había nacido en San Luis, Missouri, en los Estados Unidos, le quitaron la diputación por eso y un año después se la devolvieron. Entonces no te extrañe aquí cualquier cosa. Y te voy a tocar este tema. Entonces la pregunta y el tema de Álvaro Montealegre. ¿A dónde vamos? ¿Por qué lo echan preso ahora, el lunes? ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. Si tenía 2 años de estar cárcel por cárcel. Y aquí uno va a entrar a decir si es culpable o no es culpable. Ese no es el tema del debate o el tema de nuestra conversación. El punto es, la acusación es la misma, estafa agravada. La misma acusación de diciembre del 2013, de noviembre del 2013, es la misma de hoy. Son las mismas víctimas, exceptuando las monjitas que ya les pagó. Sí. ¿Verdad? Pero el resto de las víctimas, que no sé cuántas son, 10, 12, 14, que lo acusan, ¿verdad?, son los mismos de cuando se inició el juicio. Y por 2 años lo tuvieron casa por cárcel. Y ahora, de repente, de la noche a la mañana, sin notificarle, llegan y lo mandan a la cárcel.
Y aquí no es cuestión de que si merece o no merece estar en la cárcel. Ese no es el tema. El tema es por qué lo hacen ahora y no lo hicieron hace 6 meses, si nada ha cambiado. Bueno, ¿y por qué no lo tenían en la modelo desde hace 1 año? ¿Y por qué no desde hace 1 año y medio? Bueno, es que desde el primer lugar creo que... se convierte en un tema político. Bueno, es que ayer yo hice el mismo comentario tuyo. Y ayer, de gente muy bien informada, me decía que el problema, ¿verdad? O una de las cosas que llevó, primero había una enorme presión por parte de los que están acusando a Álvaro Montealegre y a este grupo, pues, de estafa, para que el gobierno pusiera más presión. Porque estando casa por casa, pues, déjame terminarte casa por casa, no tenía ninguna presión. La pregunta es, en segundo lugar, si esa presión es solo hasta ahorita, la tienen desde el primer día. En segundo lugar, o sea, las víctimas. En segundo lugar dice, o sea, desde hace 2 años le pusieron la presión y el gobierno hacía caso. ¿Por qué hace caso? En segundo lugar dice que el señor Montealegre seguía haciendo negocios desde su casa, generando recursos, y que en vez de buscar cómo ir pagando las deudas que tenía, pues con ir negociando las acusaciones de estafa, él seguía viviendo su vida normal. Jaime, eso es lo que dijo la fiscal. No, y te estoy diciendo que esto me lo dijo alguien que no tiene que ver nada con la fiscalía. No, sí, pero que conoce muy bien el asunto. Pero es que lo que dijo la fiscal, fue público, o sea. Por eso, pues, es un buen argumento. Pues, si el punto es que también hay un trasfondo político, El punto es el siguiente. La pregunta es, ¿han cambiado la situación del lunes a hace 1 año atrás? No. ¿Hace 2 años atrás? No. La acusación sigue siendo la misma. Las víctimas siguen siendo los mismos. La presión, permíteme terminar, la presión se la pusieron desde el primer día al gobierno. Al extremo que las monjitas les pagaron. Les pagó a las monjitas los $535,000 que les debía, ¿verdad? Pero quedaron todas las otras víctimas sin pagar. Eso obviamente fue público. Las víctimas siguieron poniendo presión todos los días. ¿Por qué hasta ahora? Porque hasta ahora lo descubre que sigue siendo reales, brother. Por favor. Pues ese es el argumento que hay. Jaime, y alguien que no es... es el argumento de la fiscalía. No. Pero fíjate bien vos qué coincidencia. Pero te estoy hablando de alguien que no trabaja en la fiscalía. Y que no es gobierno. Pero todo el mundo vio lo que la fiscalía... También creo que hay un trasfondo político. La pregunta es, fíjate bien, echan preso al concejal Lola y a un activista del PLIN. Echan preso. Acusan y no coincide la acusación del juzgado con la desaforación de los 2 diputados. La comisión, el viernes de la semana pasada, dictamina que debe de ser desaforado para ser juzgado. Y el lunes mandan al hermano de Eduardo Montealegre a la cárcel. Ladra, muerde, tiene 4 patas y pelo es perro. Si ladra y muerde, no es caballo. Es perro. Es obvio. El único que no estoy de acuerdo con vos es que pongas en el mismo nivel político el caso de Montealegre y los otros. No, porque es que nada tiene que ver. Yo no lo estoy poniendo en el mismo nivel político. Lo que estoy diciendo es que cómo coinciden una cosa tras otra para tener una presión política, para poner una presión política sobre gente de la oposición. Ese es el punto, ese es el tema. No es si está en el mismo nivel, obviamente no está en el mismo nivel político y uno está acusado de un delito de estafa agravada, ¿verdad? ¿Serio? Que es serio, por supuesto. Yo no estoy poniendo, lo que estoy diciendo, ¿y por qué no le echaron preso desde el primer día? Yo estoy de acuerdo con vos. Bueno, pues entonces... Esto no merecía casa por casa desde el principio. Exactamente. Debieron haber estado en la modelo. Sí. Desde el primer día. A cualquier otro ciudadano. Ahí hubiera estado. Exactamente. Entonces, ¿y por qué lo hacen ahora? 2 años después. 2 años después. No, definitivamente hay algún tipo de presión para Eduardo. Pero por supuesto, una presión política para la oposición. Y ciertamente, eso es lo que... ¿Y cuál es el trasfondo de esto? Antes de que siga así, hombre, yo hago todo lo que yo quiero. Yo soy el todopoderoso en este país. Yo decido y perdono vidas
o no las perdono. Ese es el mensaje. Yo decido quién va a la cárcel y quién no va a la cárcel. No importa el delito que se cometa. Yo decido cuándo sale libre y cuándo no sale libre. No importa si hay mérito para que salga libre o no hay mérito para que salga libre. Yo decido si se acusa o no se acusa y a quién se acusa y si lo condenan o no lo condenan. Yo lo decido. Yo decido si la cocaína que lleva el hermano del Chocolatito no es cocaína y es talco, ¿verdad? Y el juzgado y el tribunal, ¿verdad?, dice es talco, no es cocaína. Yo decido todo en este país. ¿Ok? ¿Estamos claros? Así es. Ese es el mensaje. Yo soy el todopoderoso. Yo soy el amo de Nicaragua. Y todo este pueblo es esclavo mío. Tengo que ir a un cambio. ¿Cómo vas a luchar contra eso? Vamos, yo le voy a hacer un reto a Daniel Ortega. Que se atreva a que hayan elecciones libres y transparentes en Nicaragua. Solo porque no ha olvidado que se lo pide. No, se lo pide todo el mundo. Pero no lo va a hacer. Se lo pide todo Nicaragua. Pero no lo va a hacer. Bueno, vamos a un cambio. Tengo que ir a un cambio. Quiere decir que tiene miedo de perder. Pues si tiene 60 y tantos % que dicen que tiene, ¿cuál es el problema con que hay elecciones libres y transparentes? Tengo que ir a un cambio. Vamos a un cambio. Regresamos con nuestra entrevista con el doctor Noel Vidaurre Argüello, candidato a la presidencia por la alianza alrededor del Partido Liberal Constitucionalista. Somos sabor y tradición en Nicaragua, asados al huehuense, 100% nicaragüense. Un folclore culinario con música en vivo en nuestro escenario. Con buenos artistas, excelente atención, la mejor promoción, la mejor parrillada. Tu carne asada, tu gallo pinto, tu queso asado, tu papa asada, porque el carbón sabe mejor. Somos sabor y tradición en Nicaragua, asados al huehuense, 100% nicaragüense. Zona Nica, Altamira de Este. Agroalfa, enriquecemos tus cultivos. Somos la empresa líder en soluciones para la agricultura. Ofrecemos a los productores agropecuarios un portafolio completo de protectores de cultivos, fertilizantes, maquinaria, equipos de aplicación y productos veterinarios. Visítanos en cualquiera de nuestras 10 sucursales en Chinandega, León, Huigalpa, Sébaco, Estelí, Jinotega, Matagalpa, Malacatoya, Rivas, Casa Matriz en Managua, de los semáforos del Guanacaste, 150 metros al sur, edificio Agroalfa. Llámanos al 2266-0188. Para más y más cosechar, solo productos Agroalfa debes aplicar. Solo en Agroalfa enriquecemos tus cultivos. Para llegar alto, algunas personas eligen subir en globos aerostáticos. Otras prefieren los aviones. Pero quienes de verdad quieren llegar alto, buscan los cohetes espaciales. Y suben mucho más. Despega tú también con la cuenta de ahorro Suprema BDF y recibe hasta un 3% de interés anual por tus ahorros. Abrí hoy mismo tu cuenta de ahorro Suprema y llega tan alto como vos querrás. BDF, simplifícate. Aplican restricciones. Radio María, formación cristiana y humana, música católica, oración y mucho más. Con 24 horas de transmisión continua en los diferentes departamentos y vía internet en www.radiomaria.org.ni. Realizó tu aporte en el Banco Banpro a nombre de Asociación Radio María. Contactanos en Facebook o llamanos a los números en pantalla. También podés visitarnos en nuestras instalaciones en Bolonia. Radio María, una voz católica en tu hogar. ¿Está en búsqueda de clientes para su negocio? Licas en el Exterior News, con publicación impresa y digital, será la pieza que creará confianza a sus clientes, credibilidad y deseo de comprar sus productos y servicios con más de 150,000 lectores, más de 300,000 visitantes en nuestra página web y más de 6,000 usuarios activos en Facebook. Con clasificados, anuncios, publireportajes y más, promoviendo Nicaragua y destacando a los empresarios y personalidades nicaragüenses exitosas. Somos una compañía de comunicación brindándote soluciones efectivas y te asistimos con ayuda de mercadeo implementando un plan para tu negocio. Visítanos en Facebook y en nuestra página web www.nicasnews.com. Ahora mismo llámanos al 626-789-8909. A ver, ¿qué queremos hoy para comer? ¿Qué tal unas ricas entradas para abrir el apetito? Para dar paz al plato principal. Y para cerrar, no puede faltar un delicioso postre. ¿Se te antoja?
Ven y disfruta del mejor ambiente y excelente comida que solo La Cacerol te puede ofrecer. La Cacerol, kilómetro 13.8, Carretera Sur. Bueno, estamos de regreso en la recta final. Aquí el doctor Vidal todavía sigue discutiendo y batiendo conmigo. Pero su perrita se le subió la chicha, amigo. No, hombre, que al contrario. Hombre, hay un sinnúmero de comentarios y le agradezco a todos los que han estado comentando y llamando por WhatsApp. Hay gente que quiere te pregunta que cuándo vas a empezar a hacer propuestas concretas sobre cómo sería una administración Vidaurre en el aspecto económico diferente a una administración del presidente Ortega, que le gustaría empezar a oír tu propuesta concreta de cómo vas a mejorar la economía en este país y la poder mejorar. Otros coinciden en que la institucionalidad y el Estado de Derecho en este país cada día van para el suelo. Otro dice que el país está al revés, que dice que aquí tenés que probar tu inocencia, ¿verdad? En vez de que te pruebe tu culpabilidad, y aún cuando probé tu inocencia que da la discrecionalidad del Poder Judicial si te declaran inocente o no te declaran inocente. Hombre, Noel, ante toda esta, tenés a un presidente que controla todo, tiene poder, está adquiriendo más poder, porque esta ley de soberanía, de seguridad soberana, le da más poder, le da más discrecionalidad, le da más poder al ejército, le da ya el derecho al ejército de espiarte, de investigarte sin necesidad que vos sepas o no sepas. Te puede intervenir el celular en cualquier momento sin que vos lo sepas, ¿verdad? Entonces le da una enorme discrecionalidad. Tener a una sociedad que de una manera u otra no reacciona, ¿verdad? Hay tal vez alguna preocupación. He oído y platicado con empresarios que hace unos cuantos meses me decían que lo mejor que le podía pasar a Nicaragua es que Daniel Ortega siguiera en el poder. Ahora están cuestionando hacia dónde lleva el presidente Ortega, producto de estas leyes que está y el actuar de últimamente. Antier, el presidente Ortega, en la actividad del ejército, le volvió a dar duro al secretario general de la OEA, el señor Almagro. Le dio duro a la observación internacional de la OEA. Dice, estos están acostumbrados a querer ir a imponer candidatos, dando a entender básicamente nuevamente de que aquí no iba a haber observación internacional, menos observación nacional. Habrá acompañantes, pues como la costumbre en los últimos años que ha habido acompañantes. Decía el doctor Palé ayer, desde su punto de vista, que cualquier partido o candidato que vaya a este próximo proceso electoral sin que haya las condiciones mínimas, lo que está aspirando a ser es zancudo, y lo que se está es prestando a legitimar una nueva robo del presidente Ortega en las elecciones. Primera pregunta, ¿cómo vas a poder vos participar y ganar o tener chance de ganar con las condiciones adversas en las que están? Y lo segundo, si no hay observación nacional e internacional, ¿todavía continuarías vos con tu candidatura? Yo lamento mucho que el doctor Palé diga que si no hay condiciones mínimas, en primer lugar, ¿cuáles son las condiciones mínimas? Observación, dice, internacional por lo menos, y que se respete la ley. Bueno, eso no es mínimo. Que se respete la ley no es mínimo. Es decir, que se respete la ley es lo que se debe esperar. En primer lugar. En segundo lugar, entonces, ¿por qué él fue candidato a diputado en el 2011? Primer diputado, primer puesto de diputado por León en el 2011, cuando el fraude ya se había sucedido desde antes del 2011. ¿Para qué fue él?
y fue en la lista del PLC. ¿Ah? Él fue primer candidato a diputado por León. Perdió, no salió, pero fue primer candidato a diputado por León en las elecciones del 2011. Por el PLC, siendo Arnoldo Alemán candidato a la presidencia de la República en el 2011. ¿Para qué fue entonces? Si el fraude se viene haciendo desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué en el 2011 sí fue? Porque era el primer candidato a diputado nacional por León y ahora no. Ahora dice que es zancudo. Entonces mi pregunta, ¿él fue zancudo en el 2011? Porque fue candidato a diputado. Aceptó ir en una lista, aceptó hacer campaña, ¿verdad? Entonces, que quede claro esa inquietud. Segundo, ¿cuáles son las alternativas que tenemos? Eso le pregunto yo a los que dicen esa insensatez. ¿Cuáles son las alternativas que tenemos? Ir a las elecciones y no ir a las elecciones. ¿Qué pasa si no vamos a las elecciones? En primer lugar, ¿cómo vas a gritarle al mundo y a tratar de que el pueblo de Nicaragua proteste por un fraude? Si no fuiste a las elecciones, no tenés derecho a decir que hubo fraude. Solamente si fuiste a las elecciones, si luchaste por Nicaragua, si peleaste para ganarle a Ortega, ¿verdad? Y te la roban, entonces sí tenés derecho a gritar fraude. Y sí tenés derecho a decirle al pueblo, hay que protestar para que se respete la voluntad de los ciudadanos. Pero si no vas, no. Si no vas, no hay manera que vos, en primer lugar, ¿cómo vas a decir que te hicieron fraude? Si vos no fuiste a las elecciones. Entonces, y si no vamos a las elecciones, ¿qué va a pasar? ¿Ortega va a dejar de ir? No, no va a dejar de ir. ¿Van a dejar de ir todos los partidos políticos? No, no van a dejar de ir todos los partidos políticos. Para eso tiene un montón de partiditos, ¿verdad? Como el APRE, como el... 7 casillas van a haber. La Alternativa Cristiana, como Camino Cristiano, como el MUC. Todos esos partidos van a ir a las elecciones igual. Entonces, va a haber elecciones. Pero dicen que en el 2011... Espérate, déjame terminar. Entonces, tú eras de la opinión contraria. Dicen que en el 2011, y aquí tengo el chat, no sé si es verdad o no, pero dicen que van a mandarme copias de recortes de periódicos, de declaraciones que vos diste en el 2011, criticando a aquellos que participaban. No es cierto. Diciendo que eso se estaba prestando al juego de Ortega. Yo nunca... Estoy diciendo lo que están diciendo. Bueno, yo nunca he criticado ir a las elecciones. Lo que critiqué, que no es lo mismo, es cuando te hicieron fraude, después de las elecciones, que dijiste, me hicieron fraude, ir a tomar posesión de los escaños. Eso sí lo critiqué. Pero no critiqué que ir a las elecciones. Yo no puedo criticar una cosa que tenés que ir a luchar. Esa es la lucha cívica. Supongamos que ¿Cuál es la otra alternativa? No, pero ¿cuál es la otra alternativa? No puede suponer, entonces no hacer nada. Pregunto. ¿Hay algún chance de cambiar las cosas no yendo a las elecciones? No sé. No hay ninguno. Yo te puedo asegurar que no hay ningún chance de cambiar a Ortega y cambiar el rumbo del país si no van a las elecciones. Yo te lo puedo asegurar. La única manera de intentar cambiar el rumbo del país es yendo a las elecciones, derrotando a Ortega. Es la única manera, no hay otra, porque aquí ya no hay ninguna posibilidad de luchas armadas. Pero eso no existe. Eso no existe. No, nadie está hablando de luchas armadas. Por eso te digo, déjame hacerte una pregunta. Una rebelión total del pueblo nicaragüense. Déjame hacerte una pregunta. No se ve tampoco. Entonces, ¿qué es lo que pienso yo que la gente va a hacer? ¿Cómo va la gente a mostrar su Pero ir a una competencia, burro amarrado con tigre suelto, tampoco va a tener resultados diferentes. Ese es el gran dilema que hay. O sea, si no va, se dé espacio y no tenés mínimo chance. Estoy de acuerdo con vos. Pero si va, tigre amarrado, ¿cómo se llama? Burro amarrado con tigre suelto, tampoco tenés chance. ¿Va? Entonces, ese es el gran dilema que tiene el pueblo de Nicaragua ahorita. No, pero la pregunta es, ¿cómo tenés más chance? El chance mínimo, suponete que el chance mínimo, según lo que está diciendo,
¿Cómo tenés más chance? ¿Yendo o no yendo? Con el Tigre, o sí, pues, tendría algún milagro podría suceder. No, te pregunto, contestame sí o no. ¿Con el burro amarrado? No, olvídate del burro. Mi pregunta no es con el burro. Mi pregunta es, ¿cómo tenés más chance? ¿Yendo o no yendo? No, yendo. Ok. Ese es el punto. Es mínimo, pero hay chance, hay esperanza, hay ilusión. ¿Qué sabes vos si el pueblo nicaragüense no va a salir a votar masivamente? Déjame terminar, por favor. Pensé que nunca a terminaba. votar masivamente el 6 de noviembre del 2016 para mostrar su descontento a la represión, a la falta de trabajo, a la falta de educación y de salud del pueblo nicaragüense. ¿Cómo? ¿Por qué podemos anticiparnos nosotros cuando el pueblo tiene la oportunidad de pasarle la factura a este gobierno? Déjame hacerte esta pregunta. Vos vas a competir y supongamos que desgraciadamente tengo la razón y ojalá no tenerla, pero ojalá desgraciadamente tengo la razón y se roban las elecciones. Ok. Y quedas en segundo lugar o te asignan en segundo lugar, pues va. Y te la roban las elecciones, pues. Los votos son de que vos hubieras ganado, pues. Tu número te indica que vos hubieras ganado. Supongamos este escenario. Pero te asignan el segundo lugar. Por lo tanto, vos quedás de diputado y tenés una bancada de diputados considerable, pues, porque si quedaste en el segundo lugar, va a tener una oportunidad. Tu recomendación en ese momento va a ser: ni yo asumo, ni mis diputados que asuman, porque me la robaron. ¿Esa sería tu posición? Bueno, yo no puedo hablar por los diputados, porque son personas independientes, ¿verdad? No están bajo mi mandato, porque obviamente vos no mandás a los diputados. Eso es lo que dice la democracia. Vos no mandás a los diputados. Yo puedo hablar por mí, pero no puedo hablar por los demás, ¿verdad? Obviamente que si te roban la elección para presidente de la República, no vas a asistir. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿qué va a hacer el pueblo nicaragüense? Si es obvio que se robaron las elecciones. Esa es la pregunta importante, no es si va a asumir o no va a asumir, eso es irrelevante al final del día. Lo relevante y lo importante es, ¿va el pueblo nicaragüense a manifestarse, a aceptar nuevamente, a protestar porque se le robaron las elecciones y su voluntad no fue respetada? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. No es la otra. ¿Qué es lo que va a hacer el pueblo nicaragüense? ¿Y qué es lo que vamos a hacer entonces? Bueno, protestar masivamente. ¿Por qué no? Que es el otro tema importante, de cómo vas a demostrar vos que realmente estás cansado, hastiado, agotado de un gobierno que te quiere tener de esclavo. ¿Cómo lo vas a demostrar? Con el voto, y si te lo roban, manifestándote públicamente. Desobediencia civil, por ejemplo, que nadie pague más impuestos, nadie pague más la luz, nadie pague. Muy difícil, sí, eso. Estoy claro, pero bueno, entonces ¿qué hacemos? Son alternativas, pero muy difíciles. Esas son las alternativas, esos son los instrumentos cívicos que los nicaragüenses tenemos para salir de esta miseria y de esta falta de respeto a la libertad y a los derechos de los ciudadanos. En esta gira que vos has estado haciendo, ¿la gente está dispuesta a ir a votar? ¿Quiere ir a votar? Claro que sí. La gente está dispuesta a ir a votar, quieren unidad, eso es definitivo, y están dispuestas a ir a votar. Hay gente, fíjate qué interesante, hay dirigentes que me he encontrado en varios de los departamentos que me dicen: doctor, ni se preocupe, si aquí hay unidad, olvídese, ni reales se van a necesitar, todos vamos a poner de 10 pesos en 10 pesos. Es más, los fiscales, dice, se van a ir a ofrecer para ir a defender el voto, porque estamos cansados de este gobierno. O sea, ese sentimiento es como el sentimiento de 1990, Jaime. No la veo tan fácil, pero sí te ayudaría. ¿Y quién dijo que era fácil? Yo creo que ayudaría a la unidad, que la veo larga también, sí, ¿va? Estamos claros, pero
Bueno, te hago una pregunta. ¿Cómo va el proceso de unidad? Una fuerza mayoritaria. ¿Cómo va tu conversación entre vos y Eduardo? Va muy bien. El tema de la casilla. ¿A dónde está pegado? Es el tema que Eduardo pone en primer lugar. Es lo que yo había dicho, que eso iba... Él dice, sí, pero vamos en la casilla mía. Entonces, yo le hice unas contrapropuestas y lo que pienso es que, y me convenció ahora de que este gobierno está dispuesto a cualquier cosa. Yo lo que le he dicho a él es, mire Eduardo, la casilla del PLI es una casilla que tiene 3 litigios, no 1, 3 recursos de amparo, que están durmiendo el sueño de los justos en la Corte Suprema. ¿Y por qué crees que duermen el sueño de los justos? Va a usarlo cuando les crea conveniente. Cuando Ortega decida. Son recursos que tienen más de 6 años de estar ahí. Vos le ofreciste que... Deberían haberse fallado, pero no se fallan porque en el momento que Daniel Ortega decida, no, quitarle la casilla, quitarle la personalidad jurídica de Montalegre y dársela a cualquiera de nosotros, da lo mismo, se la quitan. La Corte inmediatamente falla, ¿verdad? Sí. A favor de esos amparos y se terminó la casilla 13. Sin embargo, le digo yo, bueno, hagamos un proceso de selección de la casilla, un método, ya sea una consulta o una encuesta. Esas son las propuestas, ¿verdad? ¿Y el PLC está dispuesto a someterse a esa encuesta? Si yo se lo ofrecí, o sea, el PLC tiene que aceptarlo. Ok, bueno, esa es una primicia. Bueno, hemos llegado al final del programa. Nos vemos el día de mañana, donde estaremos platicando con el doctor Oscar Castillo. Nos vemos el día de mañana aquí en Jaime Arellano en La Nación. De muy lejos yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido. Soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo